pantalla. Y bien, el tema que tenemos para hoy son las redes de distribución. Es decir, una vez que el agua ya llegó al tanque de almacenamiento, entonces del tanque de almacenamiento se conduce el agua a través de la tubería de alimentación, que la hemos llamado, o tubería de distribución también, y llega a la red de distribución, ¿no? Es decir, llega al pueblito, así como les voy a mostrar aquí algunos esquemas, ¿ya? Ahí está el tanque de almacenamiento y luego sale la tubería matriz principal o tubería de alimentación, y esta es la red de distribución. Y de la red de distribución el agua llega ya a nuestras viviendas. Ya aquí tenemos otro esquemita, ¿ve? Ahí está el tanque de almacenamiento y la red de distribución. Fíjense cómo sale el agua, se conduce a lo largo de las tuberías hasta las casas. Ahí hay casas, ¿no? Ahí hay casas, por supuesto. ¿Ya? Esa es una forma entonces de distribuir el agua. Ahí tenemos un ejemplo muy bonito, observen. Ahí está el tanque de almacenamiento, la tubería de alimentación que les dije, y esta es la red de distribución ya. La red de distribución, cómo de acá el agua se distribuye a las casas. Miren. Jóvenes, que aquí tenemos la tubería de alimentación y a continuación la red de distribución. Y así vemos cómo el agua llega a nuestras casas a través de las conexiones domiciliarias. Estas son las conexiones domiciliarias. Ahí está, conexiones domiciliarias. Ahí tenemos el medidor, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Entonces así llega el agua a todas las casas. Esa es la forma. Bien, entonces un poquito para que entre en contexto. Ahí está, que es la obra de captación, la planta de tratamiento, el tanque de almacenamiento, la tubería de alimentación y la red de distribución. ¿Ya? Ahí está la red de distribución y ahí están las conexiones domiciliarias. Esta es otra forma de distribuir el agua. ¿Ya? Esta es una red cerrada o mallada, también como lo dicen. En cambio, esta es una red abierta. Esta es una red abierta. Esta es una red abierta o ramificada. Red ramificada. Red ramificada. Red cerrada. ¿Ya? Es una red cerrada o mallada por circuitos, etc. Ahí está una red cerrada también, ¿no? Formando así circuitos. Mire cómo están las tuberías conectadas. Ahí tenemos otra forma de distribución, miren. El tanque de almacenamiento, la tubería de alimentación y la distribución. Fíjense cómo es la distribución. Una red, como se llama, cerrada o anillada también la llamamos. ¿Ya? Fíjense cómo es, las tuberías, cómo están conformadas. En realidad esta ya es mixta. ¿Por qué? Porque hay algunos lugares donde es
ramificada. Ahí. Bueno, ahí también tenemos otra red, pero no está muy feo el dibujo ese. Bien, entonces, así funciona la red de distribución, queridos jóvenes y señoritas. Ahí están las tuberías que se instalan a lo largo de las calles, ¿no es cierto? Las tuberías se instalan a lo largo de las calles, ¿no? Ahí está, para luego entrar a las viviendas. Ahí está, por ejemplo, otra tubería de la red de distribución, ¿no? De gran diámetro ya, ¿no? Así es. Bien, y acá les voy a mostrar, ahí está la conexión domiciliaria. Fíjense, de acá, entonces de estas tuberías se hace la conexión domiciliaria. Ahí está la matriz, la tubería principal, y ahí está la conexión domiciliaria. Este es el medidor, y de aquí ya entra la tubería a nuestras viviendas. Ahí está el primer grifo. Otro esquemita. Aquí está, miren. Ahí está. La tubería de la red de distribución, o sea, la tubería matriz. Y ahí está la conexión domiciliaria. Así se llama. Ahí está el medidor en una caja. Es el medidor y de acá la tubería ya entra a nuestra vivienda. La acera. El medidor está en la acera. ¿No? Ahí tenemos otro esquema, miren. Ahí está la tubería matriz, la conexión domiciliaria y la tubería ingresa ya a nuestra casa. Este sería el límite, ¿no? La pared, ¿ya? Entonces, y ahí tenemos ya el primer grifo en nuestro jardín, ya, a la entrada de la casa. Y de acá ya la tubería ingresa hacia el baño, cocina, etc. Entonces, en esa forma, miren, ahí está también otro esquemita de la conexión domiciliaria. La tubería matriz de agua potable y la conexión domiciliaria. Muy importante. De esta manera es que el agua llega a nuestras casas. ¿Ya? Ahí tenemos, fíjense, aquí otro esquema de lo que es la red de distribución. ¿Ya? Miren, ahí está el tanque de almacenamiento, la tubería de alimentación o también la hemos llamado tubería de distribución, esta tubería. Y llega aquí a la red de distribución. Ahí está la red de distribución. En este caso es una red de distribución cesada. Y de ahí salen las conexiones domiciliarias, como hemos podido ver ya. ¿Ya? Entonces, estimados jóvenes, señoritas, así son las redes de distribución. Ya les he ilustrado con todas estas figuras muy bonitas, muy interesantes, ¿no es cierto? Diferentes formas, ahí están. Esto es en la realidad. Las tuberías ahí están instaladas. Ya, a ver, vean.
importante, jóvenes, fíjense, las tuberías siempre tienen que ir en una zanja, dentro de una zanja. Todas las tuberías que están instaladas a lo largo de las calles. Ya, entonces siempre van a lo largo de una zanja. Bien. ¿Ve? Observen ahí, por ejemplo, esta es una tubería de gran diámetro, la tubería de la red de distribución, ¿no? Entonces tiene que ir con un relleno especial y luego se rellena y se compacta con el material del lugar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo van las tuberías? Entonces, para instalar las tuberías se tiene que remover, en primer lugar, si tenemos, si la calle está pavimentada, imagínense, se tiene que romper el pavimento, excavar la zanja y luego instalar la tubería. A continuación, otra vez rellenar, compactar, etcétera. Se tienen varias operaciones, ¿no? Se tiene que rellenar con material cernido en lo posible, fíjense aquí, material cernido para rellenar la zanja por encima de la tubería, por lo menos. Y luego, ya con el material del lugar, producto de la excavación, luego se va compactando. Hay que compactar cuidadosamente, ¿no? Entonces, hay varias operaciones. Ustedes tienen que ver que todas estas operaciones que se realizan, ¿no? Acá, entonces, tienen algún impacto en el medio ambiente, ¿no es cierto? Tienen un impacto en el medio ambiente que ustedes tienen que aprender a verlo, ¿no? ¿Ya? Tienen que ver cuáles son los impactos ambientales que conllevan este tipo de obras. Pues ya están viendo cómo se realiza el sistema, la construcción de la red de distribución. Bien, y ahora vamos a ver algunos aspectos importantes. Ya conocen entonces lo que es la red de distribución. La red de distribución es un conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que permiten el suministro de agua a los consumidores de forma constante, con presión apropiada, en cantidad suficiente y calidad adecuada para satisfacer sus necesidades domésticas, comerciales, industriales y otros usos. Ya, entonces, esta es la función que cumple la red de distribución, estimados jóvenes, señoritas. Dice, ¿qué es en primer lugar la red de distribución? Es un conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que permiten el suministro de agua a los consumidores de forma constante. Observen esto, forma constante, ¿no es cierto? No puede faltar el agua, ¿no es cierto?, en nuestra casa. Entonces, por eso es de forma constante. Con presión adecuada. El agua tiene que subir al segundo piso, ¿no? A la ducha del segundo piso. Por eso es la presión adecuada. En cantidad suficiente. Es decir, los habitantes tienen que tener la dotación de agua que se ha estimado, ¿no? Digamos 100 litros por habitante y por día. Y calidad adecuada. Calidad adecuada. ¿Qué quiere decir? Que el agua tiene que ser potable. El agua tiene que ser potable, de acuerdo a las normas de calidad de nuestras normas de calidad. Dice, para satisfacer sus necesidades domésticas, comerciales, industriales y otros usos. Estimados jóvenes, en esta definición realmente está contenido todo lo que es, pues, un sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? Así que entiéndanlo, interprétenlo bien esto. Tipos de redes. Hemos hablado ya de que hay una red abierta o ramificada. La red está constituida por tuberías que forman ramificaciones a partir de una línea principal. La red abierta puede aplicarse en poblaciones semidispersas y dispersas,
o cuando por razones topográficas o de conformación de la población no es posible un sistema cesado. Luego tenemos la red cesada o anillada. La red está constituida por tuberías que forman circuitos cesados o anillos, así como les he mostrado. La red cesada puede aplicarse en poblaciones concentradas y semiconcentradas mediante redes totalmente interconectadas o redes parcialmente interconectadas. La red puede estar compuesta por una red de tuberías principales y una red de tuberías secundarias. Luego puede ser también una red mixta o combinada, de acuerdo a las características topográficas y distribución de la población. Pueden aplicarse también en forma combinada redes cesadas y redes abiertas. Las formas de distribución. ¿Cómo se distribuye el agua en una red? Distribución por gravedad. Es lo primero que tenemos. Dice, la distribución por gravedad se aplica cuando la obra de captación y el tanque de almacenamiento se encuentra en un nivel superior a la red de distribución y se garantice presión suficiente en toda la red. Esto es lo deseable, queridos jóvenes y señoritas, tener una distribución por gravedad, es decir, que el tanque de almacenamiento se encuentre a una altura suficiente con respecto a la población. Entonces vamos a tener una distribución por gravedad, ¿ya? Pero si ese no es el caso, entonces también tenemos la distribución por bombeo directo a la red. La distribución por bombeo puede aplicarse cuando la ubicación de la obra de captación o tanque de almacenamiento no garantiza presión suficiente en toda la red, por lo que es necesario utilizar dispositivos y equipos que impulsen el agua a través de la red, ¿no? Ya, entonces, con la finalidad de proporcionar un servicio continuo, debe incluirse un sistema de suministro de energía de emergencia. Esta es la situación de la ciudad de Santa Cruz, estimados jóvenes y señoritas. En la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Montero, de Guarnes, etcétera, normalmente se tiene distribución por bombeo a la red. Ya en aquellas ciudades donde el terreno tiene una topografía plana. ¿Ya? Entonces, nuevamente, me refiero a las imágenes. Aquí tenemos, hablando ya de la distribución por gravedad, esta es en primer lugar, es una red abierta, como les dije, o ramificada, y la distribución es por gravedad, porque el tanque está acá arriba y el pueblito está abajo, o sea que hay un buen desnivel entre el pueblo y el tanque. Entonces, por eso se aprovecha la fuerza de la gravedad para que se distribuya el agua en la población. Y ahí tenemos una red anillada o cesada. Ahí tenemos el ejemplo. Red anillada o cesada y distribución por gravedad también. Observen, a ver, observen. Les decía, aquí tenemos una red cesada o anillada. Estos son circuitos. ¿Ya? Ahí, cuando la tubería están así conectadas, ¿no? Se denominan circuitos o anillos, ¿no? Anillos. Y
aquí está el tanque, está en una montañita, fíjense, y desde acá baja el agua a la red de distribución. Y la distribución es por gravedad. ¿Ya? Por gravedad. ¿Ok? Distribución por gravedad, entonces. Aquí otro ejemplo. Bueno, esto no es. También esta es una red cerrada o anillada, fíjense. ¿Ya? O anillada. Podría ser mixta también porque aquí tenemos unas ramificaciones. Una mixta también puede ser. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Santa Cruz. En la ciudad de Santa Cruz, como les decía, la red de distribución es por bombeo. El tanque de almacenamiento, fíjense, está al mismo nivel que el terreno. Al mismo nivel que el terreno. Entonces no hay pues un desnivel entre el tanque y las viviendas. Más bien el tanque está por debajo de las viviendas. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue el agua desde el tanque hacia las viviendas? Por bombeo. En la ciudad de Santa Cruz existen 5 estaciones de bombeo que extraen el agua de los tanques de almacenamiento y distribuyen el agua en la ciudad. ¿Ya? Tenemos una red de distribución de más de 4.000 kilómetros de cañerías y más de 200.000 conexiones. Más de 200.000 conexiones. Este es un dato ya pasado. Seguramente ya ha cambiado esto. Es decir, por supuesto que está aumentando, ¿no? Ya, entonces, acá en la ciudad de Santa Cruz, la red de distribución distribuye el agua por bombeo. En cambio, en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba, Potosí, Tarija, etc., todas las redes de distribución funcionan por gravedad. Así como les hemos dado aquí, digamos así. Así son las redes de distribución. Funcionan por gravedad. El tanque de almacenamiento está en una montañita. ¿Ya? Siempre está en una montañita ahí. ¿Ya? En la ciudad de Sucre, por ejemplo, así funciona. En la ciudad de La Paz, qué sé yo, en todas las ciudades prácticamente, capitales de departamentos, en los pueblitos pequeños, funciona así. Por gravedad. También en el oriente boliviano también funcionan por gravedad. ¿Cuándo? Cuando utilizamos tanque elevado. En los pueblitos pequeños también tenemos el sistema por gravedad. Aquí les voy a mostrar. A ver, un momentingo. Vamos a ver. Aquí. También en el oriente boliviano funcionan por gravedad también, las redes de distribución en los pueblitos pequeños. Miren, así es. Este es un pueblito pequeño del oriente boliviano, ¿no es cierto? Entonces es una topografía plana, aquí no hay montañas, entonces se construye el tanque elevado. Y desde aquí baja el agua a la red de distribución y distribuye por gravedad. Esto, por supuesto, para las poblaciones pequeñas funciona muy bien. En Santa Cruz funcionaba también por gravedad la red de distribución, porque ahí tenemos el tanque elevado de Zaguapaque. Cuando la ciudad era pequeña, entonces funcionaba por gravedad. Por eso construyeron estos tanques elevados. Este tanque, ¿no es cierto?, que está allá en la Paraguay, Cuarto Anillo. Este es un tanque elevado, entonces desde donde el agua bajaba de acá a la red de distribución y se distribuía por gravedad, estimados jóvenes y señoritas. Así funcionaba también la red de distribución en la ciudad de Santa Cruz. Hasta que ya no se pudo soportar porque la red de distribución aumentó, pero ¿por qué? Porque la ciudad creció
significativamente. Entonces ya no había tanque de almacenamiento que aguante para una ciudad tan grande, tan extensa. La ciudad se extendió, pero a los 4 lados, ¿no es cierto? Entonces ya fue necesario tomar otras soluciones técnicas para la distribución del agua en la ciudad de Santa Cruz. Por eso esta ya no se utiliza, ya no más. Entonces, por eso recurrimos ya a la distribución mediante sistema de bombeo en la ciudad de Santa Cruz, porque es una ciudad grande, ha crecido significativamente, tanto en población como en extensión. Ha crecido muchísimo. Entonces, para llevar el agua a nuestras viviendas ya se tiene que utilizar nomás sistema de bombeo. ¿Está claro, jóvenes, señoritas, la diferencia que estamos haciendo? ¿Ya? Ingeniero. Bien, y ahora, ¿cuál es la información necesaria para diseñar la red de distribución? Para el diseño de redes de distribución de agua potable se requiere, 1, conocer cómo es el sistema de abastecimiento de agua potable, ¿ya? Luego se requiere trabajo topográfico de la localidad y sus áreas de expansión. Es decir, este trabajo es sumamente importante. Sin la topografía no podemos hacer nada. La topografía es lo más importante cuando queremos proyectar una red, es decir, un sistema de abastecimiento de agua potable. Tenemos que contar pues con el plano del pueblito, ¿no es cierto? Necesariamente tenemos que contar con el plano del pueblito. Es decir, tenemos que conocer pues cómo es el pueblito. A ver, así. Tenemos que conocer sus calles, es decir, cómo está trazado, cómo están trazados, para poder nosotros luego realizar el trazado de la red. La red se realiza el trazado de las tuberías a lo largo de las calles. Esta es una calle. Aquí hay otra calle, y aquí están las calles principales, digamos. Ahí está, ¿ya? Por donde hay una tubería es que hay una calle o una avenida. Entonces, tenemos que tener pues el plano del poblado, de la población. Tenemos que contar con eso para poder realizar el diseño. Entonces, la información básica fundamental es trabajo topográfico de la localidad y sus áreas de expansión. ¿No es cierto? Es fundamental, jóvenes. El perímetro urbano de la ciudad, áreas de expansión previstas en el plan regulador, áreas cuyo desarrollo es evidente y no están previstas en el plan regulador, áreas en las que está prohibida la ejecución de obras de abastecimiento, vías de ferrocarril, cursos de agua con sus obras de canalización, es decir, los riachuelos, quebradas, todo eso tenemos que tener en el plano. Puentes, viaductos, urbanizaciones existentes, qué tipo de pavimentos hay, etcétera. Relevamiento de las partes del sistema de distribución existente, si es que hubiese. Entonces, así, estimados jóvenes, tenemos que conocer toda esta información para poder trazar la red de distribución. Luego hacemos ya el diseño de la red de distribución. ¿Cuál es el caudal de diseño para la red de distribución? El caudal de diseño para una red de distribución es el caudal máximo horario, jóvenes. Caudal máximo horario. ¿Ya? La red de distribución debe calcularse para el caudal máximo horario o para el caudal máximo diario más la demanda contra incendios. ¿Ya? Entonces se utiliza para el diseño el valor el más alto en todo caso, comparando estos dos criterios. ¿Ya? Eso es fundamental. Pero acá no vamos a hacer el diseño de las redes de distribución
porque este es un tema muy largo, ¿ya? Así que no les voy a complicar con esto. Esta tarea la realizan los ingenieros civiles. Ingenieros civiles realizan esta tarea de diseñar las redes de distribución. Pero por lo menos ustedes tienen que conocer qué actividades se realizan cuando se construye una red de distribución. ¿Han visto? ¿No? Así que no vamos a entrar en esos detalles, ¿ya? Pero sí podemos hablar de algunos aspectos interesantes que nos interesan. Por ejemplo, las presiones de servicio. La presión de servicio en las redes de distribución. ¿Para qué es la presión, jóvenes? ¿Qué objeto tiene que tengamos presión en la tubería? ¿Cuál es la finalidad de que el agua esté a una determinada presión en la tubería? ¿Para qué nos sirve? Con ello nosotros sabemos que si el agua va a llegar a la ducha del primer piso o del segundo piso, entonces fíjense, de acuerdo a la norma, estas son las presiones. Para poblaciones menores a 2.000 habitantes, la presión es de 5 metros. 5 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua en nuestra casa puede subir hasta 5 metros de altura. En nuestra vivienda ya. Para poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes, se exige que la presión sea de 10 metros de columna de agua. Para poblaciones mayores a 10.000 habitantes, 13 metros de columna de agua. Por ejemplo, ¿qué significa 5 metros de columna de agua? En una casita, por ejemplo, allí, para poblaciones menores a 2.000 habitantes. Ese sería este caso, por ejemplo. ¿Cómo va a ser? ¿Para qué es esto? Digamos, poblaciones menores a 2.000 habitantes. Fíjense cómo son las casitas. ¿Cómo son las casitas? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué características tienen? Son alejadas, ingeniero. Ya, ¿qué más, a ver, qué pueden observar? Son casitas de una sola planta. Una sola planta tiene. No son de 2 pisos. Entonces, en estas poblaciones pequeñas, donde las casitas son así, 5 metros de columna de agua quiere decir que el agua llega acá y puede subir 5 metros. 5 metros, es decir, puede funcionar la ducha que tenemos en nuestra casa. La ducha, pero en el primer piso nomás, ¿no? En la planta baja. La ducha puede funcionar con esa presión. ¿Qué altura tiene la ducha? ¿Qué altura tiene la ducha? ¿A qué altura está la ducha? A ver. A 2 metros, más o menos. A 2 metros. Entonces el agua sube los 2 metros, pero además tiene 3 metros todavía de presión. Y eso es para que funcione el aparato. Si es una ducha eléctrica, para que accione, para que pueda funcionar la ducha eléctrica, se requiere una presión adicional. Por eso, los 5 metros para este tipo de poblaciones, muy pequeñas. ¿Ya? 5 metros de columna de agua, dice la norma. ¿No es cierto? En cambio, en poblaciones ya entre 2.000 y 10.000 habitantes, ya hay pues casas de 2 pisos, digamos. Generalmente hay varias casas de 2 pisos. Entonces aquí se tiene que garantizar que la ducha que está construida, que la ducha que está en el baño del segundo piso tiene que funcionar. Entre el primer piso y el segundo piso, ¿qué desnivel hay? Más o menos 3 metros. Además de los 3 metros, tengo que considerar la altura de la ducha, que son 2 metros. 3 más 2 ya son 5 metros que estoy usando de la presión. Y los 5 restantes
son para contrarrestar las pérdidas de carga que se presentan hasta llegar desde la conexión domiciliaria hasta la ducha que está en el segundo piso. Entonces, por eso tengo que tener 10 metros por lo menos ahí. En cambio, en poblaciones mayores a 10.000 habitantes, como es la ciudad de Santa Cruz, 13 metros de columna de agua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Saguapac nos garantiza que en la conexión domiciliaria de nuestra casa tenemos una presión de 13 metros de columna de agua. Entonces, sí, el agua puede llegar tenemos planta baja, primer piso, segundo piso y tercer piso de repente. Puede llegar hasta el tercer piso. ¿Ya? Y entonces podría funcionar la ducha del tercer piso también. ¿Está claro? Así, por eso es, jóvenes, señoritas, las presiones mínimas. Las presiones arriba mencionadas podrán incrementarse observando disposiciones municipales o locales de políticas de desarrollo urbano y según las características técnicas del sistema de distribución. Pero estas son las presiones mínimas que debemos tener en la conexión domiciliaria. ¿Ya? Bueno, eso es lo más importante, estimados jóvenes y señoritas. No voy a entrar en más detalles técnicos de las redes de distribución. Simplemente vamos a hablar ahora, digamos, acerca de la ubicación de las tuberías. ¿Dónde van las tuberías? En poblaciones dispersas, no urbanizadas, la red de distribución debe ubicarse en lo posible lo más próxima a las viviendas para facilitar su conexión. Es decir, se construye la zanja cerca a las aceras, cerca a la acera. En redes cesadas, las tuberías de la red de distribución pueden ubicarse en los costados sur y este de las calles, a 1 metro del cordón de la acera o a 1/3 de la calzada. ¿Ya? Entonces, así tiene que colocarse la tubería ahí. Debe colocarse una doble tubería en una calle cuando el ancho de la calle sea mayor a 18 metros. Es decir, en una avenida tenemos que colocar 2 tuberías. Una tubería cerca a una acera y la otra tubería próxima a la otra acera. Es decir, cerca a las 2 aceras tienen que ir las tuberías. ¿No? Así en avenidas anchas, en avenidas con intenso tráfico de vehículos de alto tonelaje, etc. Entonces, la tubería de la red de distribución tiene que estar muy cerca de las aceras. Algún aspecto que hay que tomar en cuenta. La separación entre tuberías de agua potable y alcantarillado debe ser de 1,50 metros en planta, debiendo colocarse la tubería de agua potable a 0,30 metros como mínimo por encima de la red de alcantarillado, ¿no? Siempre por encima de la red de alcantarillado tiene que ir la tubería de agua potable. Etapas de construcción. El proyecto elaborado de acuerdo al periodo de diseño establecido debe permitir la construcción de la red por etapas, ¿no? Entonces siempre se construye así por etapas, poco a poco vamos. Deben definirse las obras mínimas que corresponden a cada etapa a fin que la red satisfaga las condiciones para las cuales fue prevista. Materiales, a ver. La elección del material de las tuberías debe ser realizada sobre la base de las características topográficas y agresividad del suelo al material de la red, velocidades de escurrimiento, presiones máximas y mínimas que se deseen lograr, análisis económico, costos de mantenimiento y todos los aspectos especificados en la norma correspondiente. Para las tuberías de distribución generalmente se utilizan en nuestro medio la tubería de PVC,
En muchas redes se ha utilizado antes la tubería de fierro galvanizado. En las redes pequeñas se ha utilizado mucho la tubería de fierro galvanizado. Y actualmente, queridos jóvenes, señoritas, se utiliza la tubería de PVC. ¿Ya? De acuerdo a las características particulares de cada proyecto y de los factores económicos, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos ahora estas tuberías, PVC o PAV. Los accesorios. ¿Qué accesorios tiene la red de distribución? Numerosos accesorios. Los accesorios, uniones, codos, T's, reducciones, válvulas, anclajes, etc. Elementos importantes, complementarios a la instalación de tuberías, deben ser compatibles entre sí en lo que se refiere a presiones de trabajo, dimensiones, diámetros, espesores, sistemas de unión y estabilidad electroquímica, si se trata de materiales diferentes. Entonces, se utilizan muchísimos accesorios en una red de distribución. ¿Ya? Muchísimos accesorios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, una miradita, a ver acá si tenemos algo. Aquí, bueno, aquí no están indicados, ¿no? Pero acá tiene que haber, por ejemplo, aquí en este punto, aquí tiene que haber un codo, ¿no? Codos. Aquí tiene que haber una cruz, otra cruz, codo, etc. Numerosos accesorios, queridos jóvenes y señoritas. Aquí sí se utilizan numerosos accesorios, ¿ya? En las redes de distribución. Bien, ¿y cómo se instala la tubería? Ya les dije que va en una zanja. Y ahí está la profundidad de la zanja, profundidad de instalación. La profundidad mínima a la cual debe instalarse la tubería de la red de distribución debe ser 0,80 metros, medida desde la rasante del terreno hasta la clave de la tubería. La clave de la tubería es la parte superior de la tubería. La parte superior, a eso le llamamos clave. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, cuando construimos la zanja, excavamos la zanja, colocamos la tubería, por encima de la tubería tiene que haber 0,80 metros. 0,80 metros de relleno. Vamos a rellenar con tierra en una profundidad de 0,80 metros. Esto es lo normal en todas las calles. Pero en lugares con alto tráfico, la profundidad tiene que ser por lo menos 1 metro desde la clave de la tubería. Es decir, el relleno de tierra, por lo menos 1 metro. Mientras mayor será el relleno de tierra, más segura está la tubería contra la acción de las cargas de los vehículos de alto tonelaje, etc. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Ya? Ahora, en el área rural, dice, en el área rural la profundidad mínima de la tubería debe ser 0,60 metros, medida desde la rasante del terreno hasta la clave de la tubería. Lo mismo, la misma situación. ¿Ya? Luego, entre los accesorios tiene que haber muchísimas válvulas, es decir, llaves de paso, para poder controlar el flujo, cortar el flujo, para hacer reparaciones, mantenimiento de la red. Entonces, las válvulas tienen que estar por todo lado. ¿Ya? Esto es importante. En todos los lugares posibles se coloca válvulas. Ya todo tipo de válvulas. Algo interesante, los hidrantes. Hidrantes, ustedes han visto los hidrantes acá en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. ¿Para qué se utilizan los hidrantes, estimados jóvenes? ¿Cuál es la función de los hidrantes? ¿Aló? Apagar el incendio. ¿Cuál es la función de los hidrantes?
Apagar incendios. No apaga incendios, pero suministra agua. Los hidrantes suministran agua. ¿A quién suministran agua? ¿A quiénes suministran agua los hidrantes? Al cuerpo de bomberos. Al cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos, cuando hay un incendio, entonces se dirige al lugar y lo primero que tiene que hacer es ubicar un hidrante. Abrir la válvula del hidrante y llenar de agua el tanque que tiene ahí. Desde el hidrante, entonces. Y luego se acerca al lugar del incendio para apagar el incendio, ¿no? Así es. Bueno, si falta agua, entonces tiene que recurrir a ese hidrante. Así es. Entonces el hidrante suministra el agua necesaria para sofocar los incendios. Y por eso es que tiene que haber hidrantes. Tienen que instalarse los hidrantes en una red de distribución. ¿Dónde se instalan los hidrantes? Los hidrantes se instalan siempre en tuberías que tienen un diámetro mínimo de 75 milímetros. Ahí tienen que instalarse. Y tiene que haber hidrantes aquí, máximo a una distancia de uno a otro de 500 metros. Máximo a una distancia de 500 metros. ¿Ya? Entonces, a ver, ustedes van a ubicar un hidrante. Por ejemplo, hay un hidrante así muy vistoso frente a nuestra universidad, Gabriel Zené Moreno, ahí en la avenida Centenario, ¿no? Por la entrada de la avenida Centenario. A ver, se van a fijar ahí. Y busquen a ver dónde está el otro hidrante, que tendría que estar a una distancia menor de 500 metros. De repente por la Cañoto, en algún lugar está el otro hidrante. Es próximo. ¿Ya? Entonces, así, mis estimados jóvenes señoritas, los hidrantes se tienen que instalar en aquellas tuberías de la red de distribución que tienen un diámetro de por lo menos 75 milímetros. De por lo menos. Ok. Dispositivos y obras complementarias. En las redes de distribución deben considerarse también los siguientes dispositivos y obras complementarias. Válvulas, que son las, como les dije, las llaves de paso. Cámaras para válvulas. Medidores, macromedidores y micromedidores. Estaciones reductoras de presión. Anclajes, estructuras especiales, conexiones domiciliarias y las piletas públicas también. ¿No? Pueden haber piletas públicas también, ¿no? En algunos casos. ¿Ya? Entonces, estimados jóvenes y señoritas, estas son las redes de distribución. Yo les voy a pedir que ustedes hagan un resumen, ¿ya? De este tema, así como les he mostrado, ¿ya? Y el examen, queridos jóvenes y señoritas, es el próximo jueves. Y el examen es teórico-práctico, ¿ya? Teórico-práctico. Entonces yo les he ido pidiendo que hagan siempre un resumen de cada tema que hemos ido viendo. Supongo que lo tienen ya los resúmenes, entonces faltaría solamente complementar con el resumen de este tema. Y los resúmenes los van a subir a la plataforma la próxima semana. Ya, se los voy a anotar ahí como tarea para la próxima semana, pero después del examen. Bien, el examen entonces va a ser el día jueves, ¿ya? Ya saben que el examen es presencial. Y trataremos de empezar pues a las 7, ¿ya? Vamos a estar temprano. Felizmente ya hace calor, así que podemos levantarnos ya tempranito, ¿no? Hace calorcito, bonito, y luego llegar temprano a nuestra universidad. ¿Ya? Llegar al aula, nos toca en el aula, en el módulo 225 nos toca, ¿no? El día jueves. Sí, ingeniero. Ya, entonces nos vemos ahí, ¿ya? Ya, mi secretario y secretaria tienen que estar ahí organizando para el ingreso de sus compañeros al aula, haciéndoles formar, ya, por orden alfabético,
de acuerdo al apellido paterno. ¿Ya? Apellidos con la A van a estar adelante y apellidos con la Z al final. Está claro, ¿no? Secretario y secretaria van a estar haciendo formar ahí. ¿De acuerdo? Y cuando yo llego, entonces abro el aula y van ingresando uno a uno, con su carnet de identidad en la mano. ¿Está claro, no? ¿Está claro? Sí, Bueno, ingeniero. ya, clarísimo. Bueno, mis queridos jóvenes y señoritas, eso es todo por el día de hoy. Que tengan un lindo día, que les vaya muy bien, ¿ya? Hasta luego. Ingeniero, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Perdón, ¿tienen alguna duda o pregunta? A ver, señorita, dígame. Sí, ingeniero, en conjunto con unos compañeros, queríamos saber si existe la posibilidad de suspender el examen hasta el día martes, ingeniero, por favor. Hasta el día Va a ser martes. esta semana. Escúcheme, señorita, hasta el día martes, ¿de cuándo será? ¿Y si hay el paro? De ninguna manera. De ninguna manera. Ustedes saben que tenemos a la puerta un paro indefinido. ¿Ya? Así es que olvídense de suspender el examen. Olvídense. Yo voy a tomar el examen sí o sí ahora, porque tenemos un paro a las puertas. ¿Está claro o no? Suspender el examen sería suspenderlo en forma indefinida. ¿Se dan cuenta? Y los perjudicados van a ser ustedes. Bien, este examen lo hemos anunciado con mucha anticipación. ¿Ya? Con mucha anticipación. Así es que no hay ningún problema ya. Queridos jóvenes y señoritas, entonces nos vemos el día jueves a las 7 de la mañana en el aula. Ingeniero, Dígame. para el día del examen, ¿podemos llevar formulario? Un formulario, pero muy sencillo. ¿Ya? Y hagan el formulario y me mandan al grupo de WhatsApp. ¿Ya? A ver, el secretario y secretaria que hagan el formulario. Y me mandan al grupo de WhatsApp. Entonces yo voy a ver si apruebo o no apruebo. ¿Ya? Secretario y secretaria, háganlo ese formulario. Está bien, ingeniero. Para que podamos luego, que puedan tener un formulario similar todos los alumnos. Tiene que ser un formulario similar, ¿ya? No puede ser diferente. Bueno, mis queridos jóvenes y señoritas, eso es todo por hoy entonces. Que tengan muy buenos días, ¿ya? Que les vaya muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego. A trabajar, a estudiar. Más bien, pónganle el esfuerzo necesario. Ustedes tienen que ser conscientes de que tenemos un paro previsto ahí. ¿Ya? Así que, ¿cómo me van a pedir que suspenda el examen? Ok, que tengan buenos días.